Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Dios en esta mañana quiere ponernos un corazón nuevo. Dios en esta mañana nos quiere dar un espíritu nuevo. De una u otra manera, nosotros necesitamos sanidad y restauración en nosotros mismos, en cada una de las personas que compartimos este país que vivimos y los que me están escuchando. Necesitamos sanidad de nuestras ataduras espirituales. Dios nos formó y somos llenados solamente por Dios. Somos sanados, restaurados únicamente con el poder de Dios. Quizá hemos atravesado distintas circunstancias, distintos problemas, distintos momentos difíciles, desesperados, tristes, apasionados, deprimidos, amargados, con un espíritu de venganza, de dolor, de falta de perdón, de mucha amargura, de mucha tristeza, en este valle de lágrimas. Pero en esta mañana, querido hermano, querido amigo, yo le quiero recordar de que hay un Dios todopoderoso que recorre cielos y tierra y está en la disposición en todo momento de darle sanidad, de darle restauración a su vida. Quizá usted ha estado con ese yugo por mucho tiempo. Quizá ha estado usted con esa circunstancia difícil y que quizá no siente la felicidad de vivir, de respirar, de caminar, de disfrutar y de ser feliz. Porque la amargura, el dolor, la impotencia lo han cercado tanto y que ya no puede quizá dar un aliento de esperanza, un aliento de amor, un aliento de perdón, un aliento de una estrategia, de un pensamiento nuevo para poder enfrentarse a los eventos, a las actividades que la vida misma le va poniendo en su caminar. Recordémonos que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Dios nos formó, nos hizo a su imagen y semejanza. Somos seres benditos celestiales, creados a la imagen de Dios, creados con bendición. Pero las circunstancias del mundo, pero las circunstancias de este caminar en este mundo material, en donde la carne, el mundo y Satanás son los que gobiernan, pues nos hemos descarrilado, nos hemos apartado de Dios, nos hemos alejado de su presencia. Buscamos a Dios de diente a labio, pero no lo buscamos de corazón. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes están lejos de la presencia de Dios, porque solo lo buscan de diente a labio, y su corazón está tan lejos, tan lejos, tan lejos de la presencia de Dios. Y por eso es de que nosotros seguimos en ese círculo, en esa espiral, en donde seguimos y cada vez más nos estamos acomodando a una espiral que nos lleva a la muerte, que nos lleva al dolor, a la tristeza, a la amargura, que nos lleva a la desesperación y que nos lleva a esa muerte eterna. Porque nosotros nos hemos alejado de la palabra de Dios, nos hemos alejado de la presencia de Dios. Pero ante estas circunstancias, Dios nos da en esta mañana una respuesta. Dios en esta mañana dice su palabra en Ezequiel
36:26, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Está usted dispuesto en esta mañana a tener un corazón nuevo, a tener un espíritu nuevo en Dios? Todos deseamos lo mejor, deseamos tener ese corazón, tener ese espíritu nuevo. Recordémonos nosotros que Dios nos ha dado bendición, que Dios nos ha dado victoria, que Dios nos ha dado esperanza, que Dios nos ha dado amor, que Dios nos ha dado abundancia, pero nosotros lo hemos perdido porque nos hemos apartado de Dios, porque el mundo, la carne y Satanás, el pecado, la maldad, nos han arrinconado hasta esos extremos, y de esa manera nosotros hemos perdido la bendición, hemos perdido la sanidad. Y por eso nosotros en esta mañana bendita en la cual Dios nos está llamando, Dios te está llamando, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, Dios tiene misericordia de tu persona, Dios tiene misericordia de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu empresa, de tu trabajo, de todo. Dios tiene misericordia de su país, Dios tiene misericordia de las naciones, pero todas las naciones, muchos de sus hijos se han descarrilado, muchos de sus hijos se han apartado de su presencia, muchos de sus hijos se han ido detrás de otros dioses, se han ido detrás de otras maldades, detrás de otros caminos. Pero en esta mañana Dios quiere regresarnos al camino, a ese verdadero camino, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso lo pronunció nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, he venido para aliviar, para sanar, para restaurar, para dar una corona de bendición, una corona de perfume en lugar de llanto, cantos de alabanzas en lugar de desesperación. Quizá, querido amigo, querido hermano, usted está desesperado, está triste, está desilusionado, está sin deseos de seguir viviendo, de seguir caminando, de seguir esforzándose y luchar por esa vida que Dios le ha dado. Esta mañana es una mañana de sanidad. Esta mañana es una mañana de restauración en su propia vida, en su propio hogar, en su propio matrimonio. Esta es una mañana en la cual yo lo invito a que usted me acompañe y tome esa promesa de Dios, que Dios le quiere dar un corazón nuevo. Dios nos quiere dar un espíritu nuevo. Quizá ese corazón que nosotros tenemos se ha vuelto piedra, se ha vuelto duro, se ha vuelto de falta de amor, falta de perdón, un corazón de venganza, un corazón dolido, amargado, un corazón marchitado, un corazón reprimido, un corazón quizá que está totalmente desilusionado. Esta mañana Dios le quiere dar un nuevo corazón, como dijo su palabra en Ezequiel 36:26, pondré en ustedes hoy un nuevo corazón y les pondré un nuevo espíritu. Hoy en el nombre de Jesús recibamos esa palabra, porque Dios quiere en esta mañana darle un nuevo corazón, darle un corazón de felicidad, de amor, un corazón renovado, un corazón dispuesto, un corazón con propósito, un corazón que lo primero que debe de hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo y amarse uno mismo. Un corazón distinto. Quizá usted ha estado separado, alejado, quizá ya probó tantas circunstancias y solo ha recibido golpe, dolor, amargura, pecado, maldad. Pues hoy Dios quiere regresarlo a ese corazón nuevo, a ese corazón distinto, a ese corazón rendido a Cristo, a ese espíritu nuevo,
a un espíritu de victoria, sin miedo, sin temor, a un espíritu de prosperidad, de abundancia, a un espíritu feliz, a un espíritu que busque siempre la presencia de Dios para tener la bondad y la misericordia de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, la sanidad y la restauración es muy importante. Es muy importante porque Dios quiere que nosotros tengamos felicidad, que tengamos plenitud en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro correr, en nuestra vida, en nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos plenitud. Muchas personas esperan encontrar la plenitud al estar ya en un cementerio, pero no es así. Dios nos da la oportunidad de tomar la plenitud, y a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a cargar nuestra maldad, nuestro pecado, vino a cargar nuestra desesperanza, nuestra falta de amor, nuestras enfermedades, nuestras impotencias, nuestras debilidades, nuestras torpezas, nuestra terquedad. Cristo Jesús vino a romper todo eso. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿acaso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, acaso fue sencillo? ¿Acaso fue tan fácil? El de entregarse sin pecado, sin maldad, el de entregarse para que lo llevaran a prisión, para que lo golpearan, para que lo bofetearan, para que le pusieran una corona de espinas y para que lo latigaran por usted y por mí, para que usted sea feliz, para que usted sea próspero, para que usted sea alegre, para que usted sea bendecido. ¿Acaso fue por gusto eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? El de soportar los latigazos. Hasta le desprendieron carne y hueso de su columna, por tal de pagar su pecado, su maldad, por tal de pagar su tristeza, su desilusión, su impotencia, su pobreza, su tristeza. Cristo Jesús fue coronado con una corona de espinas que atormentó su corazón, que atormentó su mente, que atormentó su cabeza. Por usted y por mí, y por toda la humanidad, presente, pasada y futura. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nuestro Señor Jesucristo ni siquiera se defendió, y no hubo nadie que lo defendiera. Mas sin embargo, cargó la cruz pesada, cargó tu cruz, cargó mi cruz, y caminó descalzo y desnudo, cargando la cruz, desde el atrio hasta el Gólgota, caminando descalzo, caminando la cruz. La palabra dice 3 veces se arrodilló, cayó nuestro Señor, pero se levantó por ti y por mí, pero se levantó por tu salud, por tu enfermedad, se levantó por tu pobreza, se levantó por amor hacia ti, se levantó hasta aguantar y llegar a ese lugar para ser crucificado, en el cual soportó esa dureza de los clavos que le fueron tragados en las manos y en los pies, por ti y por mí. Le fue arrebatado su corazón, su piel, su alma, sus huesos, estirado en una cruz, derramando su sangre. Y levantan la cruz, y en esa cruz soportó la vergüenza,
soportó ese dolor, desnudo en esa cruz, aguantando y soportando por ti y por mí. Queridos hermanos, la sanidad total de la vida de cada uno de nosotros la vamos a encontrar al contemplar la cruz de Cristo Jesús. Al ver a Cristo Jesús en la cruz, mutilado, cercenado, traspasado con clavos, con lanza, traspasado con espinas en todo su rostro y su cabeza, azotado, golpeado, como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Pensamos que Dios lo había abandonado, pensamos que Dios lo había castigado, pensamos que Dios lo había olvidado. Y no es así, queridos amigos, queridos hermanos. Cristo Jesús se inmola en la cruz por ti y por mí, para que tú tengas restauración, para que tú tengas sanidad, para que tú tengas prosperidad y para que tú tengas esa plenitud, con poco o con nada, o con mucho o con muchísimo. Dios en esta mañana quiere darte el soplo de restauración. Dios en esta mañana quiere darte el soplo de sanidad en tu vida. ¿Y en qué áreas nosotros tenemos que sanarnos? Nosotros tenemos que sanarnos como número uno. Nosotros tenemos que sanarnos por seguir a otros dioses, por hacer ídolos en otras cosas. Nos hemos ido detrás de otros dioses, de la mentira, de la desilusión, de los chismes, de la fama, de las modas, de las vitrinas, de esos dioses a los cuales nosotros les dedicamos tiempo y por eso nos hemos apartado de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que sanar de los falsos dioses a los cuales nosotros seguimos. Muchos siguen a grandes figuras futbolísticas, muchos siguen a grandes figuras atléticas, a grandes figuras en el boxeo, en la natación, en otros, pero no tienen tiempo para buscar a su Dios, a su Creador, al que les dio la vida, al que les dio el don, al que les dio la sabiduría, al que les dio el soplo de vida y de amor y de grandeza. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos nosotros que sanar esa parte y renunciar a esos falsos que nosotros llevamos en nuestra vida o los llevamos en nuestro corazón y quizá sean el centro de nuestro corazón y no es Cristo Jesús el que es el centro de nuestra vida. Hoy tenemos que apartarnos de esos dioses. Tal vez hemos seguido la brujería, la hechicería, tal vez hemos seguido al horóscopo, hemos seguido esos falsos consejos, porque son miles y millones de dinero los que las personas invierten para que les digan cuál va a ser su futuro, cómo les va a ir en su vida, buscando adivinaciones. Y no, Dios no le agrada eso. Y entonces por eso nosotros como número uno tenemos que apartarnos de esos dioses para tener esa sanidad en nuestra vida, para tener esa sanidad. Número dos, nosotros tenemos que tener la sanidad en nuestra mente. Tenemos que clamarle a Dios en el nombre de Jesús, que Dios sane nuestra mente, porque nuestra mente es ese centro de operaciones de cada persona, en la cual tiene pensamientos buenos y tiene pensamientos malos, y acumula en su mente muchas cosas, y entonces por eso es importante en esta mañana que Dios derrame bendición en nuestra mente, para que nuestra mente
se conduzca por lo bueno y no por lo malo. Porque a veces albergamos más cosas malas en nuestra mente que cosas positivas, más cosas negativas que cosas positivas. Vamos caminando y en lugar de tener una mente positiva, una mente activa, una mente próspera, vamos pensando en el dolor, en la tristeza, en que no nos va a salir bien, en que no va a sanar, en que no se va a recuperar, en que no va a ganar, en que no va a tener victoria. Entonces necesitamos la sanidad en nuestra mente. Y en el nombre de Jesús, que Dios nos dé ese poder de sanidad en nuestra mente, porque nuestra mente tiene que ser una mente sana, una mente sana, como dice la bendita palabra, que recuperemos nosotros la mente, que nosotros recuperemos esa mentalidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y entonces por eso que el Señor nos llene de esa sanidad en nuestras mentes y que el Señor ponga un espíritu de bendición en donde nosotros hagamos las cosas positivas. Entonces tenemos que sumergirnos en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, nos dé ese conocimiento, nos dé ese temor a Dios, nos dé esa dirección correcta para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros tenemos que tener una mente sana, un pensamiento sano, no un pensamiento de odio, de amargura, de dolor, de tristeza, sino una mente que ame, que busque al Señor, para que la presencia del Espíritu Santo gobierne nuestra mente y ante cualquier circunstancia podamos nosotros tener la paz, podamos tener la bendición y podamos nosotros tener esa plenitud. La palabra de Dios nos manda en Romanos 12:2, dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de actuar. Queridos amigos, queridos hermanos, no podemos pretender sanar si no cambiamos nuestra forma, nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar, y esos cambios solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros, y somos nosotros los que tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude en esta sanidad, en estos cambios, porque nosotros en esta mañana Dios nos promete transformarnos a personas nuevas, a personas prósperas, a personas bendecidas, a personas de alegría, de gozo, de paz, de bendición. Nuestra tierra está enferma, necesita sanidad. Nuestro país está enfermo y necesita sanidad, necesita restauración. Porque cuando nuestra mente, cuando nuestra manera de actuar cambia, entonces nosotros vamos a abrazar las cosas buenas, vamos a abrazar la sabiduría, el pensamiento bueno, el pensamiento de Dios. Entonces Dios nos promete a nosotros darnos ese pensamiento de Cristo Jesús, ese pensamiento, esa sabiduría del Señor, para que nosotros nos podamos conducir de una manera correcta. Entonces, que Dios sople en cada uno de nosotros el espíritu de bendición para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de actuar. Número 3, necesitamos la sanidad en los hábitos que nosotros, en esos hábitos que nosotros llevamos, en esos hábitos pecaminosos que llevamos. Que Dios en esta mañana sane todo hábito pecaminoso que hay en tu vida y que no te permite ver más allá de la grandeza de Dios, de la esperanza de Dios, del amor de Dios. Entonces,
nosotros tenemos que estar dispuestos, como dice la palabra de Dios en Efesios 4:22. Tenemos que deshacernos de la vieja naturaleza, de la antigua naturaleza que corrompe, que está corrompida, que está llena de pecado, que está llena de maldad. Nosotros tenemos que deshacernos de eso. Tenemos que dejar esa naturaleza vieja y en el nombre de Jesús convertirnos en una naturaleza de plenitud, en una naturaleza de bendición. Dejar el rencor, dejar la mentira. Tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar la justicia, porque el que es Alfa y Omega es justo y le gusta que tú y yo tengamos justicia, que seamos justos en nuestro caminar. En el libro Primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios de que si nosotros reconocemos nuestros pecados, Dios lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero tú y yo tenemos en esta mañana que reconocer nuestras maldades, nuestros pecados, para que Dios nos pueda limpiar, para que Dios nos pueda restaurar, para que Dios nos pueda dar ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu. Número 4, nosotros necesitamos la sanidad de nuestras emociones. ¿Cuántos hijos, hijas, cuántas personas van tribulados por sus emociones? Muchos se han desbordado de las emociones. Se emocionan con facilidad por un partido de fútbol y hasta pierden el control y hasta agreden a alguien o maltratan a alguien. Muchos emocionalmente siguen ídolos. Muchos emocionalmente pierden el control. Entonces, Dios en esta mañana te está llamando a que sanes tus emociones. Todos estamos heridos emocionalmente. Todos estamos heridos emocionalmente. Por experiencias dolorosas, por nuestra niñez, por rechazos, por abandonos, por abusos, por desprecios y por tanta cosa que el mundo y el enemigo ataca. El enemigo ha atacado y sigue atacando a la criatura de Dios. Y por eso nosotros hemos sido golpeados y hemos sido lastimados emocionalmente. Y por eso necesitamos sanidad y restauración en nuestras emociones. Pero para eso nosotros tenemos que perdonar. El perdón es un poder para alcanzar la libertad, el amor, la paz y la victoria. Recordémonos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, en la bendita cruz del Calvario donde se inmoló y pronunció sus palabras: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto daño le hicimos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos azotes, cuánto desprecio, cuánto rechazo, cuánta maldad generamos nosotros? Como dice la palabra en Isaías 53:3 al 4, dice que los hombres lo despreciaron, lo rechazaron, le dimos la espalda, fue despreciado. Pero no sabíamos nosotros que fueron nuestros dolores que lo agobiaron,
Todo lo soportó Jesús para sanarte, para sanarme y sanar a toda la humanidad. Él es el único que nos puede dar un corazón nuevo. Él es el único que nos puede dar un espíritu nuevo. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, donde usted quizás se encuentre, pídale al Señor ese corazón nuevo. Pídale al Señor ese espíritu nuevo para que usted sea próspero, sea feliz, sea bendito, sea bendecido, sea agradable, sea gozoso, sea perdonado, sea libertado de esas cadenas que quizá se han cargado por tanta circunstancia que el mundo presenta. La única solución es el perdón. Claro, pedir perdón cuesta y dar el perdón también. Ambas cosas quebrantan al hombre, pero hay que hacerlo. Cristo Jesús se quebrantó en la cruz del Calvario cuando le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quizá lo dijo con lágrimas. Lo dijo con lágrimas al recordarse de todo lo que le hicieron. Pero más sin embargo, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy en esta mañana Cristo Jesús te invita a perdonar a tu enemigo, a perdonar a tus adversarios. Hoy Cristo Jesús te invita a que perdones. No hay otro camino. La solución es el perdón ante Cristo Jesús. Y eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. El de pedir perdón y ser perdonado. Y entonces de esa manera se pudo presentar como una ofrenda agradable al Padre. Dice la palabra: si tú y yo queremos presentarnos como una ofrenda agradable al Padre en cada momento, tenemos que tener un espíritu de perdón, un espíritu perdonador, porque el perdón nos hace libres para amar. No podemos pretender amar a Cristo si nosotros no nos amamos por no perdonar las ofensas de otros. Entonces la clave es perdonar. Perdonemos a todo aquel que le guardemos rencor. Si no perdonamos, no vamos a tener un corazón sanado. Y Cristo Jesús en esta mañana, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de nuestra Madre Santísima, nos está llamando a darnos un nuevo corazón, a darnos un nuevo espíritu. Entonces, como punto número 5, nosotros tenemos que tener la sanidad en el amor. A veces nosotros no nos amamos, y como nosotros no nos amamos, tampoco podemos amar. Y nos alejamos del amor de Dios y nos alejamos de amar a Dios. Entonces en esta mañana es importante que nosotros sanemos esa parte que ha sido arrebatada por el enemigo, que ha sido arrebatada por el mal. Nos ha quitado ese amor hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Entonces Dios en esta mañana quiere sanarnos y quiere restaurarnos, pero somos nosotros quienes le tenemos que decir: Señor, derrama tu poder de sanidad sobre ese amor, sobre el primer amor, sobre ese amor que eres tú. Quizá por circunstancias que no vienen al caso, nos hemos apartado de ti, pero hoy queremos regresar a la casa del Padre para tener ese anillo, para tener esa vestidura nueva, para tener ese calzado nuevo, para tener esa palabra nueva, ese espíritu nuevo, y seguir esforzándonos y caminándonos en tu propósito. Queridos hermanos, Romanos 1:24 nos recuerda que nosotros hemos tenido acciones vergonzosas, pero solo por medio del perdón a Dios podemos romper esas ataduras, poder
sanar esas heridas, quizás sean de pecado, que nos han causado, que nos han generado. En lugar de buscar la verdad, hemos buscado la mentira, hemos buscado la falsedad, falsedad ideológica, falsedad material. Entonces Dios nos llama a pedirle perdón y a tomar el camino correcto de la rectitud, de la verdad, de la justicia. Eso es lo que Dios nos llama. ¿De qué sirve caminar en la falsedad? ¿De qué sirve caminar en la mentira? Entonces no vamos a tener el corazón nuevo ni vamos a tener el espíritu nuevo que Dios quiere. Entonces es importante que nosotros reconozcamos, como dice Isaías 1:4-7, dice que nos hemos llenado de maldad, nos hemos llenado de venganza, de odio, nos hemos alejado. Pero hoy en esta mañana tenemos que confesar nuestro pecado para hacernos libres. Pero el único que va a poder llenar ese vacío es nuestro Señor. Es el Padre, el Dios Altísimo, el que nos va a perdonar. Y Él quiere que nosotros soltemos a todos aquellos que nos han hecho daño y que nosotros siempre los llevamos cargados de día y de noche. Hoy en esta mañana Cristo Jesús te pide que sueltes a todos esos que te han hecho daño, que te han tribulado, que te han llevado quizá a desiertos, a problemas. Hoy en esta mañana Dios te pide ese perdón. Que los perdones y que los quites de tu vida y que los alejes y que los sueltes para tener ese corazón, para tener ese espíritu nuevo. Entonces, es importante que nosotros también, queridos hermanos, como punto número 6, es importante que nosotros renunciemos a las malas conductas y a las malas actitudes. Hoy en esta mañana Dios te invita a que renuncies a las malas conductas y a las malas actitudes. Nos hemos llenado de malas conductas, de malas actitudes en nuestra vida, porque el mundo nos ha introducido, el enemigo nos ha llevado a esas circunstancias y nosotros no hemos tenido la fortaleza para pararnos y hacerlos a un lado. Pero en esta mañana el poder altísimo de Dios cambia las conductas, cambia las actitudes de las personas para que sean personas de bien, para que sean personas nobles, para que sean personas de bendición, para que sean personas de misericordia, para que sean personas fuertes, valerosas y victoriosas, que sean justas, que sean benditas y que sean bendecidas y que sean victoriosas. Esta mañana es una mañana en donde renunciamos las malas actitudes, renunciamos las malas conductas inmorales que a veces ya, y espíritus inmundos que ya se están prendiendo en los pequeños, en los adolescentes y no digamos en los mayores, que vienen cargando esos espíritus inmundos con esas actitudes deshonestas, con esas actitudes de faltas de principio, de faltas de valor. Y es por eso que en esta mañana el único que puede cambiar esas actitudes y esas conductas es Cristo Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, recordémonos también que nosotros tenemos que sanar nuestras finanzas. ¿Por qué tenemos que sanar nuestras finanzas? Porque Dios quiere que tú seas lleno de gozo, lleno de prosperidad y de felicidad. Dios quiere que tú tengas esa bendición, fiel en lo poco y en lo mucho. Pero nuestra sanidad financiera, clamamos en el nombre de Jesús que Dios sane nuestra sanidad financiera, que Dios derrame bendición en nuestras finanzas, que Dios derrame bendición en nuestra economía, que aprendamos a ahorrar, a gastar, que aprendamos
a utilizar correctamente las finanzas. A veces nosotros nos hemos desbordado sin control en el manejo de nuestras finanzas, y cuando ya no tenemos, estamos que nos mordemos los dedos y las uñas y nos desesperamos y abandonamos muchas circunstancias, nos alteramos, nos cambiamos de conducta y de actitud. Pero en esta mañana Dios derrama bendición y sanidad sobre tus finanzas, porque dice la palabra de Dios que la avaricia es una enfermedad del alma, es una enfermedad mental, y la pobreza es una maldición. Recordémonos que nuestra sanidad y restauración total la vamos a encontrar en la cruz de Cristo Jesús. Cristo Jesús se tuvo que empobrecer. Cristo Jesús se tuvo que volver tan pobre, tan miserable, por tal de que tú y yo tengamos riquezas, por tal de que tú y yo tengamos abundancia. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús en la cruz se volvió pobre, se hizo pobre, siendo rico por ti y por mí. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, Dios sople bendición sobre tus finanzas, sobre tus ingresos, sobre tus economías, para que abunde, para que crezca tu economía, para que crezcan tus finanzas. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé entendimiento para manejar tus finanzas, para manejar tus ahorros, para manejar tu hogar, tu matrimonio, tu empresa, para que Dios te bendiga en el uso de tus recursos financieros, porque Dios es un Dios de riqueza, de grandeza. Y como punto número 8 tenemos que tener la sanidad física. La sanidad física es importante, que nosotros estemos sanos de los huesos, de la columna, de cualquier problema físico, pero también esto está relacionado con la sanidad espiritual. A veces nosotros no tenemos la sanidad espiritual y por consiguiente no tenemos la sanidad física. Entonces yo en el nombre de Jesús declaro que toda enfermedad, que toda dolencia física sea sanada por el médico de médicos, por el Altísimo, por el Redentor, por el Todopoderoso, en el que en sus manos benditas tiene la sanidad. Yo declaro sanidad en los enfermos, declaro sanidad en el hermano o la hermana que me escucha y que tiene problema físico. Declaro sanidad en toda esa estructura física de su cuerpo, para que Dios le devuelva esa prosperidad en su salud. Y como punto número 9 y último es que nosotros tenemos que tener sanidad en nuestras relaciones. Hoy en el nombre de Jesús declaro que tu relación con Dios sea sanada, que la relación contigo mismo sea sanada, que la relación con tu prójimo sea sanada, en el nombre de Jesús. Porque nosotros hemos faltado, hemos fallado y hemos perdido la relación con Dios. Dios en esta mañana sana esa relación. Dios en esta mañana sana y restaura esa relación. Porque cuando nosotros nos llenamos de pecado, de maldad, nos apartamos de la relación de Dios. Entonces hoy en esta mañana Dios está brotando el poder del Espíritu Santo para que esa relación se restaure, para que esa sanidad llegue en esa relación, en esa comunicación, en ese poder, en esa amistad con Dios. Dios es poderoso, no importa cualquier circunstancia, pero Dios nos promete un nuevo corazón, nos promete un nuevo espíritu. Reciba, querido amigo, querido hermano, el poder del Señor de ese nuevo corazón.
Sopla el Señor un nuevo corazón en tu vida. Sopla el Señor el Altísimo un nuevo espíritu en tu vida para que seas bendito, bendecido, para que seas victorioso y para que seas una persona de gozo, de esperanza, de amor. Y que tu mentalidad sea como la mentalidad de Cristo Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios los bendiga, y por eso en esta preciosa mañana yo declaro bendición, yo declaro sanidad y restauración en esa tierra, principalmente en esta tierra y en esa tierra que es la tuya. Que Dios dé la restauración y la sanidad necesaria en cada una de las áreas que nosotros necesitamos para ser benditos y bendecidos, y para la honra, la gloria de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la Madre Santísima, de los santos, del Patriarca San José, de los santos ángeles, arcángeles, profetas y reyes, Rey David, querubines y serafines. Todo esto lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.